esta parte voy a explicar cómo se produce primero el aceite de pescado, porque creo que es importante saber cómo se produce, y también cómo se produce el aceite de microalgas como fuente de omega 3. Rápidamente os voy a dar un par de datos sobre el mercado o la producción o la pesca mundial de captura y acuicultura. En los últimos 70 años, la producción mundial o la pesca mundial ha aumentado 10 veces, ¿vale? Mientras creo que la población mundial ha aumentado como 3 veces o menos. En los años 50 casi no existía la acuicultura. Y hoy la captura, por ejemplo, representa solo un poquito más del 50% de la pesca mundial. Y como podéis ver en este gráfico, la producción o la pesca ya está limitada, porque por supuesto hay ahora un control de la pesca en los océanos y mares. El 88% del consumo de pescado se consume como alimento para humanos. Y en 2016, el 8% del consumo se utilizó con fines no alimenticios, o sea, para la producción de harina y aceite de pescado, para piensos destinados a las industrias de la acuicultura o piscicultura y la ganadería. También una parte de los peces que se capturan, peces salvajes, se utilizan, entonces en este 8% son peces salvajes en general que por 3/4 de este 8%, entonces 6% son peces salvajes que se utilizan para hacer pienso para otros peces. Y la FAO, y esto es el informe de la FAO, dice que el 30% de las poblaciones marinas están sobreexplotadas. Como podéis ver en esta mapa, son las zonas donde la FAO tiene proyectos. Y esto es un proyecto que empezó durante la Convención de Río y se puso en marcha un plan de objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y este plan, bueno, es el objetivo 14 en este plan que trata principalmente de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Como podéis ver, el mar Mediterráneo está dentro, el mar Báltico, el océano Pacífico, Atlántico, Índico y hacia el sureste. Y entonces creo que y esto no es solo, son proyectos que están desarrollados no solo para prevenir la sobrepesca, pero también para prevenir el cambio climático. Los países que producen aceite de pescado, los principales países que producen aceite de pescado son el Chile y Perú, y también Escandinavia, o sea, Noruega, ¿vale? 3/4 de la producción de aceite de pescado en el mundo se produce en estos 3 países, Chile, Perú y Noruega. Los peces que se utilizan son estos peces, anchoa, caballa, capelán, etc. Los principales peces que se utilizan para aceite de pescado a uso humano y principalmente para hacer suplementos son anchoas, sardinas también y caballa. Vale. El 90% del aceite de pescado que se produce se utiliza principalmente para la acuicultura. Y hoy casi el 10% de esa producción se utiliza como fuente de omega 3 o para hacer suplementos, pero también aceites que se utilizan en los alimentos, como la leche enriquecida en omega 3 o otros alimentos que encontramos en el supermercado. Entonces, ¿cómo se produce el aceite de pescado? Los peces llegan en buques, en barcos grandes, al lado de los puertos, en Perú, Chile, Noruega, por ejemplo,
Y las factorías que están al lado del puerto transportan con un sistema de tubería, es como un aspirador, aspiran los peces desde el barco hasta un tanque que está al lado de una prensa y un extrudor que va a sacar con vapor dos productos. Lo que se extrae es una parte sólida y se llama la harina de pescado y es rico en proteínas. O una parte líquida es una mezcla de aceite de pescado con agua. Entonces se puede quitar el agua y lo que se consigue en este caso es un aceite de pescado en bruto o crudo de color amarillo marrón oscuro y por supuesto con un olor fuerte a pescado, ¿vale? Y entonces cuando hablamos de aceite de pescado en crudo, por ejemplo, es un aceite que contiene un 25-30% de omega 3. Y estos omega 3 están en forma de triglicéridos, como por ejemplo el aceite de oliva, son ácidos grasos en forma de triglicéridos, ¿vale? ¿Qué es un triglicérido? Es una molécula que tiene 3 cadenas de ácidos grasos, ¿vale? Como se puede ver aquí en este gráfico. Y esas cadenas pueden tener, por ejemplo, una puede ser un omega 3 o un EPA, por ejemplo, un DHA, y puede ser un ácido graso saturado, por ejemplo. Y entonces, si queremos aumentar la concentración en omega 3, lo que se hace es cortar este triglicérido o liberar los ácidos grasos para formar un éster etílico, y esto es esa cadena. Y luego, con un proceso de concentración y de purificación, podemos aumentar la concentración en omega 3. Entonces, un concentrador, por ejemplo, tiene entre 40 y 70% de omega 3 y un producto purificado puede contener hasta 95% de omega 3. Y en el mercado se encuentran dos formas de aceites o las empresas, digamos, no vuelven a formar triglicéridos y nos quedamos con el éster etílico, que es el ácido graso, digamos, simple, o utilizamos un proceso de reesterificación para formar un triglicérido y tener un producto en forma de triglicéridos. Aquí os voy a enseñar rápidamente, pero no voy a entrar en los detalles, un proceso típico para producir un concentrado, un producto purificado de omega 3. Aquí el mensaje es, desde el aceite de pescado, para conseguir unas cápsulas ricas a 80-90% de omega 3, hay muchas etapas en la producción. Etapas para quitar las grasas saturadas, etapas para reducir el nivel de contaminantes, reducir el olor, proceso de distilación molecular para concentrar el aceite en omega 3. Proceso también de desodorización para quitar el olor de pescado y también reducir el nivel de peróxidos. Los peróxidos son los ácidos grasos oxidados y entonces es importante también reducir el nivel de peróxido, ¿vale? Entonces, hoy tenemos una alternativa, es el aceite de microalgas. Las microalgas en el mundo de las plantas vegetal son las únicas plantas que tienen la capacidad de sintetizar el EPA y el DHA, ¿vale? Y como sabéis, en el mar o los océanos, las microalgas es la primera fuente de alimentación, de nutricional para los zooplanctos. Entonces, los zooplanctos se nutren de microalgas y los peces pequeños de zooplanctos y los peces grandes de peces más pequeños, etcétera, etcétera. Entonces, es una cadena alimentaria y para producir aceite de pescado, ya he explicado el proceso de
bueno, la pesca, luego se transforma en harina o aceite, transformación para conseguir un suplemento, por ejemplo. Si utilizamos microalgas que tienen la capacidad de producir niveles suficientemente altos de omega 3, pues podemos evitar todo este ciclo, digamos, de la vida o de producción de aceite. Las microalgas, aquí hay una lista de microalgas que contienen aceite, y aquí lo que se ve es el nivel de aceite, no es el nivel de omega 3, ¿vale? Entonces hay algas que tienen hasta un 15-20% de aceite y otras que pueden tener hasta un 80%, casi 77% de aceite, como la Schizoschitrium. La Schizoschitrium es interesante porque puede producir hasta 45-50% de omega 3. En los años 80, la NASA estudiaba ya el uso de las microalgas como alimento. Después de la final de los años 90, 2000, unas dos empresas, principalmente en Europa y en Estados Unidos, empezaron a comercializar un aceite de omega 3 extraída de microalga de Schizoschitrium. Pero en esa época este aceite no se podía utilizar como suplemento, se podía utilizar como alimentación específica, y entonces se utilizaba, y todavía se utiliza, en leche para bebés y también fórmulas infantiles, ¿vale? ¿Por qué se utilizaba para este uso? Porque el aceite rica en DHA, de omega 3, es de muy alta calidad, tiene bajos niveles de contaminantes, o casi ningún contaminante, y no tiene un sabor a pescado. Entonces, es muy cómodo, se puede poner en polvo, mezclar con otras proteínas de leche, por ejemplo, y es fácil de dar a bebé o niños, ¿vale? Y es solo desde el año 2015 que en Europa se autorizó el uso del aceite de Schizoschitrium como complemento alimenticio, ¿vale? Entonces, ¿qué es esa microalga Schizoschitrium? Es un organismo unicelular que tiene la capacidad de producir DHA de forma natural. Cuando hablamos de algas, creo que la gente se imagina que es una alga como el kombu o las algas que encontramos en el mar, esas algas verdes. En este caso, la Schizoschitrium también es una alga que naturalmente proviene del mar, pero es unicelular, es un tamaño micro, ¿vale? Entonces, no se ve con el ojo, tenemos que mirar las algas con un microscopio, ¿vale? Al contrario, por ejemplo, de otras algas, la Schizoschitrium no necesita luz para reproducirse. Necesita, por ejemplo, una fuente de azúcar, y entonces es una alga que se puede cultivar en fermentadores, ¿vale? Aquí podéis ver un poco el tipo de aparato de máquina que se utiliza. Y entonces es un proceso un poco muy similar al proceso de fermentación de la cerveza. Las microalgas comen azúcar, en este caso, y producen, pues como nosotros cuando comemos demasiado azúcar, producen aceite, ¿vale? Y en este caso producen hasta un 50% de DHA en forma de triglicéridos. Entonces, después hay un proceso de extracción para sacar, digamos, el aceite de la célula, y es un proceso suave enzimático. Luego, el control de calidad y también una adición de antioxidantes, un extracto de romeo y una mezcla de tocoferoles, y la encapsulación en perlas vegetal a base de una alga también, en la carragelina.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aceite de pescado y el aceite de microalgas? El aceite de microalgas es un aceite sostenible y, por supuesto, es mucho más rentable. No estoy hablando del nivel económico, pero al nivel medioambiental, en el sentido que con 1 tonelada de pescado conseguimos 30 kilogramos de omega 3. Con 1 tonelada de microalga podemos producir 300 kilogramos de omega 3. Y entonces, el año pasado hemos decidido proponer en el mercado un suplemento a base de DHA extraído de microalgas de Schizochitrium. Es un omega 3 100% vegetal y sostenible. No proviene del mar, no causa sobrepesca, no contiene mercurio ni otros contaminantes medioambientales, sin regusto desagradable a pescado, fabricado en la Unión Europea, en Reino Unido y Francia. ¿Para quién? Pues mujeres embarazadas. Durante la lactancia es un buen protector de la función visual, un buen protector de la función cognitiva. También personas que consumen poco pescado, entonces es una alternativa para conseguir los omega 3. Personas que tienen alergias al pescado y, por supuesto, las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. Una perla de Optim DHA contiene 250 miligramos y esto permite contribuir al mantenimiento del funcionamiento normal del cerebro y de la visión en condiciones normales.